nuestra fuente es una fuente que nos tira una tensión variable en el tiempo, y por ejemplo en este caso, en un circuito simple donde tenemos una sola resistencia, se establece esa diferencia acá. Obviamente la idea sería ver cómo eso afecta a la corriente. El tener esta función que tenemos en función del tiempo, ¿sí? Esta es una función seno, por ejemplo. Esto es, nada, sumamente, yo supongo que ustedes ya lo vieron esto mucho en la física 2 sobre todo, pero bueno, repasemos un toque. Esta función es una función senoidal, y hay algunos parámetros sobre ella que son importantes. Una cosa es, por ejemplo, sus valores máximos, ¿sí? En este caso va a ser B, ¿sí? Si graficamos B en función del tiempo. Bueno, acá podemos graficar en función del tiempo o podemos graficar en función del ángulo también, ¿no? Si lo hacemos en función del ángulo, ¿sí? Esto sería pi, y esto sería 2pi. Entonces, la información que nos está dando esta señal de alterna es que la tensión va a pasar por puntos de valores positivos y puntos de valores negativos. Entonces, algo que va a caracterizar a este tipo de señal, ¿sí? Va a ser su frecuencia. No me gusta la letra F, pero le voy a llamar con F como viene en la mayoría de los libros, ¿sí? F me va a ir midiendo la cantidad de ciclos que voy a tener por unidad de tiempo. O sea, está íntimamente relacionado con el periodo, ¿sí? Todas cosas que traemos de las físicas anteriores, digamos, ¿no? Y esta frecuencia se mide en Hertz, ¿no? Por otro lado, también tenemos omega, que se mide en radianes por segundo, que no va a ser otra cosa que la frecuencia angular, ¿no? Que va golpeada con 2pi, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, acá definiciones que son básicas, que tiene que ver con que el periodo va a ser eso, ¿no? Nos va a indicar el tiempo que la señal tarda en realizar un ciclo, y después se va a repetir, ¿no? Si lo vemos en T. Bien, entonces, un poco la idea sería que en el caso de que tengamos una resistencia, fíjense, que si aplicamos la ley de Ohm, sencillamente, ¿no? O sea, si hacemos I igual a B sobre R, tenemos que pensar que la B de T ahora es una señal de alterna. Entonces, la I de T es sencillamente escribir esto dividido R, ¿sí? Y como ven, por ejemplo, ambas tienen el mismo comportamiento senoidal. Entonces, de alguna forma, la información que eso nos quiere dar es que, fíjense, si comparan la fase de la tensión y comparan la fase de la corriente, son las mismas, por ende el desfasaje es 0. Entonces, eso lo que implica es que están en fase, ¿no? Entonces, si vemos, tanto la corriente como la tensión están en fase. Significa que el desfasaje entre ambas es nulo. Esto es muy común en la corriente alterna, que hablemos de cosas que estén en fase y cosas que estén desfasadas, ¿sí? Entonces, van a encontrar que para el primer elemento del circuito, que es la resistencia, uno aplica esta señal de alterna y vemos qué pasa. O sea, nosotros acá, no me tengo que olvidar esto, aplico la señal, ¿sí? De una tensión, de una fuente de voltaje en alterna, y me fijo qué pasa con la corriente. Obviamente, si tenemos un capacitor, hacemos lo mismo, ¿sí? Metemos la señal. Lo que está íntimamente relacionado entonces a la tensión, ¿sí?
establecemos por Kirchhoff, ¿no? Que esta diferencia de potencial que tenemos acá se va a establecer en el capacitor. Y vemos de la definición misma de lo que es la capacidad, digamos, asociados a la carga. Vemos que si tenemos una B de T, vamos a tener una Q de T, ¿sí? Que también va a ser senoidal. Y en este caso, lo que podemos hacer es, para encontrar la corriente, es derivar la carga, esa que va a ser una función de T, respecto de T, ¿no? Si hacemos eso, fíjense que encontramos un B dividido esto, la idea es dividirlo para tener una idea, algo conceptual y verlo como si fuese una resistencia, con la misma simbología, si se quiere, a la vista, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí abajo no es otra cosa que la letra, ¿no? Gise, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? Es la reactancia capacitiva. Exacto, esa es la reactancia capacitiva. Sí, espera que estoy invitando gente. Entonces, fíjense que nos va a quedar B dividido la reactancia capacitiva, que va a ser un término que también se va a medir en ohm. ¿Sí? Y esta función coseno la puedo escribir como un seno de omega t más pi sobre 2. Y acá vemos algo interesante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es comparar, ¿sí? En cierta manera, la señal que tenemos de la tensión respecto de lo que nos da de la corriente. ¿Sí? Entonces, si uno pudiese graficarla, bueno, lo podemos hacer, ¿no? O sea, si graficamos, por ejemplo, la tensión, que va a ser una función seno, esta es la tensión, y graficamos la corriente Profe, I, ¿sí? ¿ese gráfico se llama diagrama fasorial? No es un diagrama fácil. Estoy graficando las funciones como tenés ahí, las estoy solapando nada más. De hecho, este es conceptual nada más. Si grafico la corriente ahí, nos queda así, ¿no? ¿Sí? De hecho, está bueno que me hayas dicho porque, por ejemplo, es conceptual porque no estoy graficando la misma magnitud, digamos, ¿no? O sea, de vuelta acá lo hago en función de t o en función del ángulo. O sea, por eso es que las alturas, o sea, no tendría sentido analizarlas porque en el eje Y no estoy poniendo lo mismo, digamos, ¿no? Pero sí lo que se ve es que de alguna manera la corriente I empieza primero, ¿sí? Lo que uno dice en física, entonces, que la corriente se adelanta respecto a la tensión o la tensión se atrasa respecto de la corriente, ¿no? Y eso está re bueno porque en el capacitor, ¿cómo lo puedo entender conceptualmente, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? De alguna manera, al establecerse primero la corriente, ¿sí? La corriente va primero que la tensión, de alguna manera es como que la corriente va primero, ¿qué hace? Establece las cargas, ¿sí? Va estableciendo carguitas tanto en una placa como en la otra, para que después podamos medir esa diferencia de potencial. Entonces, como que primero llega la corriente para poner las cargas, tanto positivas como negativas, ¿no? Hay mucha gente que está llegando tarde. Ahí estoy. Entonces, como decíamos recién, la tensión se atrasa 90 grados respecto de la corriente, o lo que podemos decir también, la corriente se adelanta 90 grados respecto de la tensión en el capacitor. ¿Sí? Ah, esperen que no sabía que venía esto acá. En el caso de que tengamos una bobina, ya pueden darse cuenta, ir intuyendo que hacemos lo mismo, digamos, establecemos la diferencia de potencial.
hacemos un Kirchhoff, nos fijamos cuánto es la caída en la bobina. Entonces, de esa manera, a ver. Si calculamos entonces la corriente, fíjense que en ese caso vamos a tener que pasar el valor de la inductancia para el otro lado e integrar, ¿sí? Si hacemos todas esas cuentas, vamos a poder darnos cuenta que, o sea, nos queda una función menos coseno de omega t, que es lo mismo que tener un seno de omega t menos pi sobre 2, ¿sí? Y si se fijan, abajo tenemos, similarmente a lo que pasaba con el capacitor, ¿sí? Tenemos algo que también se va a medir en ohms, que para el caso de la bobina lo vamos a llamar la reactancia inductiva, ¿sí? Entonces, en este caso, si graficamos las dos, nos vamos a dar cuenta entonces que la tensión, en caso contrario a lo que pasa con el capacitor, se adelanta 90 grados respecto de la corriente, ¿sí? O lo que es lo mismo, la corriente se atrasa 90 grados respecto de la tensión, ¿no? De alguna manera se evidencia esta fuerza contraelectromotriz del inductor, ¿no? Es como que cuando se establece la diferencia potencial, de alguna manera la bobina se resiste, ¿no? A la llegada a este cambio de corriente, ¿no? Fíjense que acá hay como un análisis que van a ver en el libro después de completo, ¿sí? Pueden seguir todo el desarrollo de las ecuaciones, yo puse por ahí más información que la necesaria para poder seguir las notas de clase, pero con esto es el corazón de lo que van a tener, porque luego sí podemos ir a estudiar lo que es meter todos los elementos, ¿sí? O tener un circuito con más de un solo elemento, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, si hacemos eso, ¿sí? Podemos estudiar circuito serie con todos los elementos en general. Y fíjense que si nosotros, ¿qué deberíamos hacer para estudiarlo? Simplemente, si hacemos un Kirchhoff, vamos a analizar cómo la fuente va a alimentar cada uno de los circuitos, todo uno de los elementos, perdón, estableciendo la diferencia de potencial ahí. Entonces la suma de todos me va a tener que dar ¿sí? la fuente, ¿no? La energía que me está dando la fuente, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos va a tener una expresión que nosotros vamos a poder manifestarlo en una ecuación diferencial en Q, ¿sí? Tanto lo que pasa en el capacitor, ¿sí? Como lo que pasa en la bobina, como lo que pasa en la resistencia, ¿sí? O sea que deberíamos laburar con eso nada más. Pero el chiste ¿cuál es? Que B, si establecemos B va a tener una señal de tipo senoidal, ¿no? Entonces, ¿a qué les hace pensar esto que está acá, los que tienen la física 2 fresca? ¿Qué es eso? ¿Un sistema masa resorte? Ah, Un y un poco, oscilador. claro, un poco más, ¿no? Tiene muchas cosas eso, Sí, un amortiguador. ¿no? No, Claro. no, no. Claro, exactamente, es una cosa súper general, ¿no? Ahí podemos ver muchas Más cosas. precisamente un caso de amortiguamiento. Claro, exactamente, ¿sí? Ahí tenemos que ir analizando cada elemento para ir viendo cuáles son los que, en el caso de que teníamos en la física 2, donde veía cómo estaba jugando la parte, digamos, armónica y cómo estaba la parte del amortiguamiento, ¿no? Pero bueno, simplemente es resolver ecuaciones diferenciales. Pero, como decía Juan, me preguntaba acerca de si eran fasores. No, los fasores, ¿qué son los fasores? Los fasores van a ser esta especie de vectores giratorios, ¿sí? Que nos van a servir para hacer estas sumas y estas restas de una manera un poco más lúdica y que van a poder trabajar de una manera más simple. Entonces, por ejemplo, un vector, estos fasores lo que hacen es, por ejemplo, si yo quiero graficar, en este caso,
Fíjense, tenemos la corriente I, o se llama I acá, porque es simplemente a modo de ejemplo nada más. El módulo es I, ¿sí? Tiene un ángulo θ, ¿sí? Respecto del eje de las abscisas, entonces el opuesto es este I chiquitito, que la diferencia es que este es instantáneo y este es el valor máximo. Y este vector puede girar, es un vector giratorio, en este caso gira con este sentido, ¿no? Entonces, a medida que gira, me va generando esta señal, ¿no? Entonces, eso está buenísimo porque me va a dar la posibilidad, por ejemplo, de poder expresar de una u otra manera estas variables y poder operar con ellas. Es decir, por ejemplo, si yo en un diagrama fasorial, por ejemplo, de tensiones, ¿sí? Pongo un fasor así, ¿sí? Y le pongo que esto vale B. Esto es exactamente pensar en una señal senoidal, digamos, ¿no? Que tiene su cero acá. ¿Sí? Y que además no tiene desfasaje respecto del eje de las abscisas. ¿Se ve? Entonces es un seno de omega t derecho. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tuviese uno que sea así, para graficarlo de otra manera, ¿cómo quedaría el diagrama fasorial ahí? De esa señal. ¿Con 90 grados? Claro, sería un fasor así, ¿no? Bueno, tengan en cuenta que las alturas, ¿no? O Entonces, sea, eso hay que hacer en el punto 1 del TP, ¿no? Disculpe que... estaba leyendo el TP. Sí. Claro, por eso pregunté. Ok. El diagrama fasorial es esto, que vamos a poner todas las flechitas que tenemos, cada señal con su fasor correspondiente, y a partir de ahí podemos hacer algunas operaciones. Esto es lo malo de animar, que no sé dónde están las cosas. Espera. Entonces, fíjense que la señal que tenemos nosotros, por ejemplo, en este caso que es la I igual a I seno omega t, lo podemos expresar a través de ese fasor, ¿no? Ahora lo van a entender un poquito mejor. Por ejemplo, vamos a suponer ahora que resolvimos la ecuación diferencial que teníamos antes, ¿sí? Teníamos esta ecuación diferencial que estaba ahí en un circuito serie, ¿sí? Al resolver esta ecuación diferencial, de acá va a salir, si lo queremos hacer así con, digamos, resolviéndola, la ecuación diferencial con condiciones y todo lo que ya sabemos, nos va a salir una expresión en Q. Y de ahí vamos a sacar la expresión de la corriente, ¿no? Vamos a suponer que la solución ya la sabemos y la ecuación nos da esa solución. Una corriente que es I seno de omega t. ¿Sí? Tengan cuidado con eso porque en este caso, como es un circuito serie, voy a usar como referencia la corriente para hacer los análisis. Esperen que cambie el color esto. Entonces, ¿sí? Esto es lo que vamos a usar, la corriente I, para hacer nuestro análisis. Como lo repito porque es importante. Ya esa es la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, fíjense cómo nos queda el diagrama fasorial. La corriente I nos da un I seno de omega t, entonces ese I seno de omega t va a ser un fasor que está acá en el eje de las abscisas, ¿sí? Que está ahí, que va a ser mi referencia. A partir de ahí hago todo. Entonces, una primera cosa que tengo que hacer, bueno, el largo de este fasor va a ser el máximo, ¿sí? Y de ahí yo sé que no tiene, que para tiempo igual 0, ¿sí? Está justamente, hacemos
esto fuese la señal, estaría así, ¿no? Porque una función seno. ¿Está bien? A partir de ahí, ya puedo jugar un montón y es súper divertido, con la información que tenemos de antes. Fíjense, la información que traíamos de antes era, primero que nada, que la resistencia, o sea, la tensión y la resistencia, estaba en fase con la corriente, ¿sí? Entonces, por eso que el VR, la tensión que se establece en la resistencia, es un vectorcito que voy a dibujar arriba del otro. ¿Sí? Exactamente, ¿por qué? Porque están en fase, significa que no hay un desfasaje entre ellos. ¿Se ve? Y ahora traigo la información que traje de antes. ¿Qué pasa con la tensión en el capacitor? ¿Sí? En el capacitor, que habíamos sacado de conclusión antes, que la tensión del capacitor atrasa respecto de la corriente. ¿Sí? ¿Cuánto? 90 grados. Entonces, por eso lo dibujo, ¿sí? Con esta flechita acá, hacia abajo, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve eso? O sea, lo que estoy diciendo ahí es que entonces primero aparece la corriente, digamos, ¿no? Como fue que lo que ya habíamos dicho, ¿no? Y después aparece la tensión. ¿Está bien? En el caso de la bobina, ¿sí? La tensión se adelanta a 90 grados, por eso es esta flechita que dibujamos acá, que en este caso es un caso general, no sabemos cuál es más grande y cuál es más chico, ¿no? O sea, simplemente a nivel instructivo puse que la tensión, el máximo de la tensión establecido en la bobina es mayor que el del capacitor. Y en este caso está primero, la tensión se adelanta respecto de la corriente, 90 grados, ¿sí? Y también se vislumbra en el diagrama. Entonces, fíjense, de la resta, si pongo este vectorcito, este pseudo vector lo pongo acá, lo que me va a quedar es BL menos BC, ¿sí? Entonces este es un diagrama de tensiones, donde la hipotenusa de esto va a ser la tensión, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, que tenemos establecida entonces en la fuente. ¿Se ve? Y en este caso, se encuentra a un cierto grado phi respecto de la corriente. ¿Está bien? Eso es como una cosa muy general, porque de ahí vamos a sacar muchas conclusiones nosotros, ¿no? ¿Qué característica tiene este diagrama fasorial? Y obviamente que el B en L va a ser mayor que en BC, y eso va a tener una consecuencia. Por otro lado, si nosotros dibujamos un diagrama fasorial en tensiones, en el caso de del circuito serie, esto es exactamente lo mismo. Bueno, de acá podemos sacar un montón de cosas, ¿no? Sacamos el cuadrado de eso, ¿sí? Como ahí ponemos la expresión de la corriente, ¿sí? En sus valores máximos, ¿sí? Entonces, fíjense, hacer el diagrama de tensiones es exactamente lo mismo, o es análogo, o es proporcional, a hacer un diagrama donde en vez de dibujar los valores de máximos de tensiones, tanto en la bobina como en el capacitor, como en la resistencia, dibujamos los valores en ohm de sus elementos. En el caso de la bobina, la reactancia inductiva. En el caso del capacitor, la reactancia capacitiva. ¿Sí? Y cómo es que nos va a quedar, en vez de hacer BL menos BC, nos va a quedar exactamente GL, esta es una letra G, ¿no? Me queda como una X, pero es la G. Son las reactancias inductivas menos capacitivas. Entonces, ¿por qué puedo hacer eso y por qué nos queda exactamente lo mismo? O sea, nos queda análogo, ¿no? Proporcionales porque la proporcionalidad está en I, ¿no? Pues como es la misma corriente, porque el circuito es serio, ¿no? Entonces, en este caso, a esta hipotenusa la vamos a llamar con la letra Z, y esto va a ser lo que uno conoce como la impedancia. ¿Sí? Vamos a ver si lo tengo por acá. ¿Sí? La impedancia del circuito no va a ser otra cosa que, entonces, la raíz cuadrada de R cuadrado más
este cateto, que sería así, que nos da la posibilidad de estos vectores rotatorios de poder establecerlo, ¿no? Este caso, por ejemplo, en particular, ¿sí? ¿Por qué está bueno hacerlo de esta manera? Fíjense, que sabiendo la solución, ya dibujé ahí, luego dibujo cada uno de los fasores y voy a encontrar el ángulo phi. El ángulo phi va a ser entonces la diferencia de fase, ¿no? Entre el potencial de la fuente y la corriente que se establece en el circuito. Entonces luego armo ya la expresión asociada a la fuente, digamos, ¿no? Sin necesidad de hacer muchas otras cosas más, digamos. Se establece todo a través del diagrama fasorial. ¿Sí? Obviamente los valores, la impedancia del circuito no va a ser otra cosa como un análogo a lo que puede llegar a ser la resistencia en un circuito, ¿sí? Tiene un origen más complejo, pero la idea es un poco conceptual ahora que lo vayan, digamos, viendo de a poquito y puedan especificarlo de la lectura. Entonces, interesante que uno encuentre en los fasores esta posibilidad de sumar funciones senoidales. En la física 4 lo van a usar mucho, se los adelanto, cuando veamos señales, por ejemplo, que en este caso cuando sumemos, por ejemplo, campos eléctricos, en el caso de ondas electromagnéticas, por ejemplo, van a poder sumar campos eléctricos senoidales, si quieren con expresión senoidal, y si no nos quedaría como una suma de ondas, una suma de funciones senoidales, y lo que van a hacer es sumar módulos con sus respectivas diferencias de fase, y de ahí construir una teoría interesante. Eso lo van a hacer, y van a rescatar esto de los fasores. Obviamente acá se dieron cuenta, no sé, supongo yo, que va a haber un caso particular en donde la impedancia del circuito, ¿sí? Fíjense, nos va a dar un valor interesante, que es en el caso de que las reactancias inductivas y las reactancias capacitivas sean iguales. Cuando eso ocurra, tanto este vector hacia arriba con este vector hacia abajo van a ser los mismos, y este Z va a estar sobre R, ¿no? Entonces, en ese caso, el circuito va a ser resistivo puro. Si bien esa expresión que vimos ahí del B igual a Z por I se cumple para todos los valores, en particular se ubica para este valor donde GL es igual a GC. Eso ocurre para una frecuencia, que es lo que uno suele llamar la frecuencia natural del circuito, ¿sí? O la frecuencia de resonancia, ¿sí? Para ese caso, tenemos nuestro máximo de corriente, digamos, ¿no? Bien, otra cosa que van a leer de la teórica alterna, cuando lean el libro, son los valores de RMS. ¿Por qué? Porque se habrán dado cuenta ustedes que tenemos señales de potencial y de corriente, los tenemos en función del tiempo, ¿sí? Entonces, si queremos medir, ¿nosotros qué vamos a medir? Entonces, cuando medimos un valor constante, si se quiere, ¿sí? Que no va a cambiar, y ese es el valor IRMS, como por ejemplo calculamos la BRMS en el caso de las partículas en un gas, como ya hemos visto, y eso es promediar mi función temporal, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se hacía esto? A ver. Esto era como que yo tomaba, a ver, recordad un poco. Si tenemos una señal, una función, en este caso hacíamos, a ver, podemos integrar entre 0 y el periodo, por ejemplo, si lo hacemos en t. En este caso nos va a quedar esa función al cuadrado. ¿Está bien? Nos tiene que quedar, esa sería la I de t, se cumpliría para el caso también de si... Esta es una I, ¿no? Se cumpliría para el caso de la tensión o cualquier señal, digamos, ¿no? En el temporal. Y esto me da al cuadrado. Y tengo que golpear
con 1 sobre el periodo, ¿no? Si hacemos esa cuenta, si nos fijamos que cuando integramos esto, ¿no? Nos va a quedar esa función seno cuadrado, nos va a quedar un seno cuadrado omega t promediado, eso da 1/2 y la raíz se me queda abajo. Entonces, eso es lo que yo mediría con mis instrumentos, digamos, ¿no? Lo mismo ocurriría para el BRMS, por ejemplo, ¿sí? De alguna manera, lo que me quiere decir es que si yo quiero enchufar, por ejemplo, tengo en una resistencia y quiero evaluar mi señal de alterna de la corriente, si yo quiero ver cómo funcionaría si fuese un circuito de corriente continua, lo que me diría sería el valor de IRMS, digamos, ¿no? O sea, sería el valor máximo golpeado en el denominador con la raíz de 2. Bueno, también van a ver poquito, porque no hay tantos ejercicios, pero en el caso del circuito paralelo, ¿sí? En el caso del circuito paralelo, también se los dejo para que lo repasen un cachito. Lo importante de esto es que uno no se pierda. En el caso del circuito paralelo, usamos como referencia que ya tenemos la tensión. ¿Por qué? Porque en el caso serie, usamos de referencia la corriente, porque es la misma en el circuito. En el caso paralelo, usamos de referencia la tensión, porque la tensión es la misma en el circuito. Y a partir de ahí, hago mis diagramas fasoriales. ¿Sí? Entonces, a partir de esa referencia en B, es que empiezo a hacer todo lo demás. En el caso del serie, refería a partir de ahí. Bueno, tenemos el circuito paralelo, y a partir de ahí armamos todas las expresiones, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, de quién adelanta, ¿sí? Habíamos visto que en el capacitor, en el caso, si nosotros pensamos en la tensión como referencia, entonces la corriente adelanta la tensión. Y en el caso de la bobina, la corriente atrasa la tensión, en el caso de la bobina, ¿no? Si pensamos la tensión como referencia. Bueno, fíjense, armamos las expresiones, sería justamente en este circuito paralelo sumar todas las corrientes, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, sumar todas las expresiones senoidales que tenemos ahí, ¿no? O ya sabemos que lo que más fácil es armar un diagramita, ¿sí? Un diagrama fasorial para hacer la suma de todas esas cosas. Bueno, eso les queda a ustedes para hacerlo, ¿sí? Háganlo, los diagramitas, ¿sí? En este caso van a referenciar con la B, se les queda de tarea. Referencian en B. Lo mismo que hicimos antes, pero en vez de referenciar con I, referenciamos en B. Ahí vamos a dibujar, por ejemplo, primero la corriente en la resistencia, ¿sí? Arribita. Entonces, a este le vamos a poner I en R, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí van a empezar a dibujar todo en el caso de qué pasa con la corriente en la bobina, ¿sí? Entonces, en este caso, aparece con un menos acá, significa que está trasladado hacia la derecha, por ende, la corriente, como ya habíamos dicho, atrasa la tensión, fíjense dónde la van a graficar y demás. Si hacen eso, van a poder encontrar estas expresiones que están acá, que es armar como una especie de Pitágoras, que antes la armamos en B, ahora la van a armar en I, y el desfasaje de phi en función de las inversas de las reactancias, ¿sí? Que no va a ser otra cosa, estas letritas que están ahí, la BNL y BC, que ¿cómo se llaman las inversas de las reactancias? Esta la conocían, la inversa de la resistencia, ¿no? Esta la vimos cuando vimos el modelo de conducción. ¿Cómo era la inversa de la resistencia? La conductancia. Conductancia, claro, lo que se parece con lo que se parece. Digamos. La inversa de la resistividad, la conductividad, entonces por ende la inversa de las reactancias. ¿Inductancia? No, la inductancia es con la L. Bueno, eso se llaman susceptancias. Bueno, que se mide en la inversa de Ohm. ¿Cuál era la inversa del Ohm? Siemens. Siemens, muy bien. Bueno, de ahí van a poder armar un diagramita, ¿sí? Que va a ser un diagrama
donde no me va a aparecer ahora, o sea, me va a aparecer en estas letras, ¿no? Tanto en las susceptancias como la conductancia, ¿sí? Entonces, no me van a aparecer ahora directamente las resistencias y las reactancias. Entonces, la suma de eso me va a quedar la inversa de la impedancia, que no es otra cosa que la admitancia, en el caso paralelo. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta que yo creí que lo que era BL y BC era el campo magnético generado por No. la bobina. BL y BC, ¿Eso lo vamos a ver ¿la B ahora? larga? ¿La B larga? Sí. No, la B larga es una definición, es la inversa de la reactancia inductiva. O sea, BL, se le llama cada otra B, ¿no? ¿Y se puede hacer un diagrama factorial de los campos? No, ¿por qué el campo? Eléctrico. No, vos estás estableciendo de los elementos que están asociados al circuito, ¿no? O sea, cada una de esas expresiones, tanto R, como las reactancias, ¿qué tienen ahí adentro? Está el elemento del circuito, se relaciona directamente o con L o con C. Sí, pero capaz que estoy interrumpiendo nomás, pero usted dijo que en esta unidad íbamos a ver la relación del campo eléctrico y el magnético respecto al tiempo. No, eso va a ser cuando veamos, no, en el diagrama factorial. No, eso lo agregué yo, no sé si era en el diagrama. No. En la próxima materia, ¿sí? Vos vas a hacer diagramitas sumando campos eléctricos. Ni siquiera lo podemos ver en física 3 esto, lo que estaba preguntando. Podríamos, por ejemplo, si vos sumás dos ondas electromagnéticas, por ejemplo, las ondas electromagnéticas tienen campo eléctrico y campo magnético. Si vos agarrás, como van en fase, vos sumás los diagramas campo eléctricos para tener una referencia respecto de ello. Entonces vos podés sumar, por ejemplo, suponete que tenés luz, no sé, vamos a hacer así, suponete una señal, una onda electromagnética así, con otra onda electromagnética acá, por ejemplo. ¿Sí? Ambas son dos ondas electromagnéticas que están caracterizadas por sus campos. ¿Sí? Este va a ser un campo eléctrico 1 y esta va a tener un campo eléctrico 2. ¿Sí? Por alguna razón, ambos interfieren, por ejemplo. Te van a interferir acá, dando lugar a una onda. Si vos querés ver la onda total, digamos, el campo eléctrico total asociado a este campo y a este campo, vos deberías sumar dos funciones senoidales, por ejemplo, o dos funciones cosenoidales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la vas a sumar? Tenés dos opciones, que es directamente sumar dos funciones senoidales, o la otra es también usar los fasores para poder interferirlos y hacerlos cruzar en el espacio y en el tiempo. Entonces, la suma de estos dos fasores te van a dar este total, digamos, ¿no? Claro, eso decía, podemos usar el diagrama factorial para representar campo eléctrico o magnético. Eso. Claro, para ver cómo interfieren, ¿sí? En una señal, esto sirve para sumar funciones senoidales, ¿sí? O cosenoidales. Sí, una alternancia, sí. Claro. En este caso, lo que estás teniendo, las señales senoidales son la corriente, la tensión, ¿no? Y estamos abocándonos a eso directamente. Bien, también pueden identificar de la misma manera una resonancia en paralelo, ¿sí? Que obviamente va a ser este caso donde las aceptancias sean las mismas, ¿sí? En otro caso donde las reactancias eran iguales, que no, va a ser lo mismo, digamos, y va a ser un caso de corriente mínima, ¿sí? Cosa para que ustedes vayan, o sea, es un esquemita para que ustedes lean qué cosas tienen que leer del libro. Bien. Bueno, y lo último que van a ver es la potencia analterna, ¿sí? La potencia analterna tiene esto de interesante que cuando hagan directamente el producto B por I se van a encontrar con que hay mucha información detrás de eso. Si tienen, por ejemplo, en este caso el B, ¿sí? en mi fasor va a ser un B, ¿sí? Por un seno de omega t desfasado en phi, ¿sí? Y una corriente I general, como un I por seno de omega t.
Entonces, cuando hacen el producto, B por I van a tener un P, que va a depender del tiempo también, ¿no? O sea, si multiplican estas dos cosas, ¿sí? Se ve claramente ahí. Entonces, por ejemplo, acá lo único que tienen que hacer es aplicar la propiedad trigonométrica de la suma. Entonces le va a quedar el seno de omega t más coseno de phi, más coseno de omega t por el seno de phi, golpeado con el seno de omega t. Entonces les va a quedar como una función en el tiempo. Quizás no es tanta información acá, puede sacar de ahí. Sí, obviamente bueno, si lo ordenamos un cachito nos queda de esa manera. Sí, si lo hacemos, puede evaluar la parte, el promedio, ¿sí? Que eso ya medio que ya lo venimos analizando. Entonces, fíjense que si evaluamos, sacamos el promedio de esto y promediamos esta parte, por ejemplo, ya sabemos que esta función seno cuadrado promediada nos va a quedar un medio, ¿sí? Y esta parte va a ser una mezcla de senos y cosenos promediados, ¿sí? Y eso obviamente va a dar 0. Entonces, vamos a poder tener información de esta parte que está acá, y eso va a ser B por I por un medio por el coseno de phi, ¿sí? Que no es otra cosa que tener raíz 2 y raíz 2 acá abajo, que no es otra cosa que tener golpeados los valores RMS, ¿no? Por el coseno de phi. Esta potencia que se ve acá es lo que uno llama la potencia activa, ¿sí? La potencia activa es la potencia real, digamos, o sea, la potencia que hace trabajo real, la potencia que se usa para calentar, lo que se paga, digamos, ¿no? La potencia activa es esto que tenemos acá, ¿sí? En esta expresión, digamos, ¿no? Si yo la quiero como de una u otra manera la quiero expresar a través de esto que lo que uno llama es un diagramita, el diagramita de potencias, ¿sí? Sí, o el triángulo de potencias también se suele llamar así. La potencia activa la ponemos a un ángulo phi, ¿sí? Vamos a tener una contribución, ¿sí? Acá, que le podemos llamar la potencia reactiva, que la potencia reactiva no va a ser otra cosa que los valores estos IRMS por RMS en vez del coseno de phi por el seno de phi. Y quizás, si bien todas son potencias, esta es la interesante, la que nos va a interesar porque es la que se mide en watts y es la que se va a pagar, ¿sí? De alguna manera la reactiva es la que está en el circuito, digamos, la que va cargando el capacitor, la que se encarga de crear los campos magnéticos alrededor de la bobina, va y viene a lo largo del circuito, pero promediada esa es nula, digamos, es la que no se paga, digamos. Generalmente la unidad de estos es volt por ampere reactivo, se suele llamar. Y la potencia aparente, que no es otra cosa que como la suma, digamos, matemática, si se quiere, de las dos, digamos, ¿no? Que generalmente se mide en volt por ampere. Pero bueno, es un compilado vuelo de pájaro de las cosas que tienen que leer del libro, o sea, para poder desarrollarlo más, son las pequeñas cositas, o sea, potencia alterna, ¿sí? El paralelo, las condiciones de resonancia, los fasores, ¿sí? El circuito serie, y todo empieza analizando desde entrada lo que pasa con una señal de tensión de una fuente en alterna, y el análisis en cada uno de los elementos del circuito, empezando por ahí para entender. Y lo que está bueno que hagan ustedes, es que yo por ahí acá no lo hice para no hacerlo tan largo, es dibujar la señal tanto de la tensión y ver qué pasa con la corriente para poder, eso me va a dar una idea de cómo armar mis diagramitas fasoriales. ¿Sí? Bueno, yo no sé si vieron la práctica ahí. Bueno, ya la tienen. Ah, los que ingresaron en lo último, ¿pueden ver el chat también? Nope. Profe, a mí no me Sí. aparece ¿El chat? el TP cuando lo envió. ¿No? ¿A los demás les apareció? No.
¿Alguno le Sí, sí. apareció? Sí, no. Sí, aparece. Sí, se aparece. Ok. ¿Alguno tiene la posibilidad de mandar cosas? Mándelo de vuelta a todos ahí. Yo ahí intento, profe. ¿Ya, ¿eh? Una consulta, profe, respecto a lo de potencias. Ahí no se calcula el factor de potencia para tratar de corregir esa reactiva y tratar de hacerla lo más baja posible. Claro, ese coseno que te aparece ahí es lo que uno llama el coseno de phi. Es el factor de potencia. Sí, Claro, tal exactamente. cual. Sí. ¿Eso lo vamos a hacer nosotros o no? Claro, ibas a calcular vos ese valor y te va a decir si vos lo querés corregir, por ejemplo, y lo querés hacer lo más bajo posible, qué es lo que deberías hacer. Entonces, en tu diagrama fasorial, ahí ese phi es el mismo que tenés en tu diagrama fasorial. Entonces, por ahí lo que va, si tenés una cosa muy inductiva, lo que vas a querer hacer es meterle más capacitores capaz. Tal cual es Para lo que ahí. se hace en las empresas generalmente. Claro, exactamente. Correctar el factor de potencia. Pero lo que se paga no es la activa, no es la aparente lo que se paga. Por eso justamente uno busca meter capacitores en la entrada, digamos, para disminuir ese factor. ¿Es así? Pero acuérdate que están íntimamente relacionadas, ¿eh? O sea, lo que vas a pagar vos es la activa, porque es la que usás para hacer trabajo real, digamos. O sea, la aparente es solamente la suma matemática entre ambas, digamos. Sí, Pero, a mí me ha quedado el recuerdo que justamente se pagaba la aparente, por eso las empresas o la gente en general, ¿no? La que tiene mucho consumo buscan corregir ese factor para disminuirlo y que se parezca más a la activa. Tenía ese recuerdo, por eso preguntaba. sí, yo lo que por ahí del trabajo así por ahí a nivel, yo lo que sí te puedo lo que sí sé es que, por ejemplo, lo que sí es verdad que cuando vos tenés algo muy inductivo, lo que vas a querer hacer es meterle capacitores para llevarlo. Sí es verdad que llevas tanto la aparente la que es chica para que vaya y se parezca a la activa, pero lo que vos vas a ir pagando es la activa, seguro. Ah, total, perfecto. ¿Sí? Porque es la que se mide en watt aparte. Claro, tal cual. Profe, Gracias. ¿y qué haría la potencia reactiva? O sea, justo lo que están diciendo, que desperdicia energía. No, esta energía que vos tenés dando vuelta, que está en el circuito, y es la que por ahí está relacionada con la carga y descarga de los capacitores si tenés, o la que está de alguna manera creando los campos magnéticos alrededor de la bobina. O sea, son como energías que van y vienen, digamos, ¿no? Claro, pero ¿por qué la bajarías eso? ¿Por qué Porque la vos, quisieras bajar? no, eso depende del objetivo que vos tengas en el circuito mismo, digamos, ¿no? O sea, vos lo que tenés es que la que expresa una transferencia real de la energía es la activa, ¿no? Es la que se expresa en una transferencia real, digamos, ya sea Claro, que luz, se calor, convierte en energía mecánica. trabajo. Claro. La reactiva es la que va y viene por el circuito, digamos, no es que tiene un uso particular. O sea, es la No energía se que puede va. convertir en trabajo la reactiva. Claro, por ahí anda, exactamente. Sí. Ah, bien. Yo ahí estoy revisando y. Profe, y capaz que, bueno, quedó medio fuera de tono esta consulta, pero ¿hay alguna constante o algo así como cuando en física uno veíamos la energía de un sistema que podía ser la suma de la potencial y la cinética, por ejemplo, pero acá con un campo eléctrico y un campo magnético hay una suma de eso que te dé otra cosa? ¿Algún tipo de energía? Pero el campo eléctrico y el campo magnético son cosas distintas, digamos, ¿no? O sea, vectorialmente, de hecho, se miden en cosas distintas, digamos, ¿no? Sus unidades son distintas. Vos tenés una señal eléctrica que varía en el tiempo, se va a establecer un campo magnético que está claro que va a ir variando también en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, deberías ver ahí cómo te va a quedar la relación entre ambos, pero no es que va a generar un nuevo vector, digamos. En el caso de una onda electromagnética, vos lo que generás es a través del cruce del vector campo eléctrico y el campo magnético, otro vector, que es el vector de Poynting, que se llama, que lo que te va a dar es información de la dirección y propagación de esa onda. O sea, de cómo esté cruzado E y B, vas a poder ver para dónde va
para dónde se dirige la onda electromagnética, eso, midiendo lo que se llama el vector de Poynting. Ah, capaz que eso es lo que había visto Claro, más o menos. y ese vector de Poynting, Poynting. claro, y ese vector de Poynting, que es perpendicular al campo eléctrico y al campo magnético, adentro de ese vector de Poynting está la información de la intensidad de la onda, que de alguna manera se relaciona con la energía de la onda electromagnética, si lo querés ver así, porque está terminándote la energía por unidad de área, por unidad de tiempo, o sea que en el fondo está asociado a la energía. Sí, sí. Y claro, pero te da información de la onda electromagnética, pero ¿qué sería la onda electromagnética? ¿Habrían o ya tendría que buscarlo por mí mismo? No entiendo la pregunta. Vos lo que tenés es en el espacio, em, vos vas a tener un campo eléctrico y un campo magnético que van a ir variando en el tiempo. ¿Sí? Vos imagínate un campo eléctrico senoidal, por ejemplo. Sí, sí, ¿Sí? sí. Pero es una onda. Es una onda. O sea que si es una onda, ¿qué características tiene la onda? ¿Oscila? Claro, sí, pero se propaga en el espacio y en el tiempo. O sea que vos no tenés una función, no es una señal en T, ¿no? Es una onda. Entonces la onda tiene esto así, a ver. Para un cachito, a ver si puedo. O sea, vos lo que tenés, ¿se ve la pantalla ahí? Sí, sí. O sea, vos lo que vas a tener va a ser, por ejemplo, un campo en forma de onda. O sea, por ejemplo, va a ser un E0, ¿no? Que vos lo que dibujás acá, en el caso de si dibujás el campo eléctrico, esto va a ser para un tiempo particular, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero acá tendrías que poner una función seno, ¿no? Y acá los elementos de la onda. ¿Te acordás del número de onda? Por ejemplo, si se propaga en X, menos omega t, por ejemplo, si fuese una onda que se propaga a la derecha, más phi. Vos tenés acá una onda, ¿no? No sé si esto en qué se mide, por ejemplo, se mide en I. ¿Está bien? Entonces, con estos elementos, vos tenés un K y vos tenés un omega ahora. Sí, porque esto se propaga tanto, o sea, la perturbación está en un eje y se propaga en X, por ejemplo, este campo eléctrico, ¿no? Como la variación de este del tiempo, vos vas a poder de acá, con las ecuaciones de Maxwell, que eso lo vamos a hacer en la próxima unidad, vas a encontrar una expresión de B. ¿Sí? Bien, y con la expresión de B, que te va a quedar muy parecida a esta, ¿por qué? Porque el campo eléctrico y el campo magnético, la onda electromagnética, están cruzados, pero están en fase. Quiere decir que este seno de lo que sea va a ser lo mismo abajo, si es un seno de lo que sea. Acá vas a poder armar el vector S, que es el vector de Poynting. Que es Claro, profe, aproximado. pero ¿cuál es la ecuación de Maxwell que relaciona los dos campos? Eso es lo que más o menos pregunta al principio. Ah, pero por ejemplo, lo de Faraday. El rotacional del campo eléctrico es igual a la variación del campo magnético en el tiempo negativa. Si si aplicás el rotacional al campo eléctrico, puedes encontrar el campo magnético. Ah, más o menos por ahí iba, no me había ido. Claro, porque el vector de Poynting ese ya nunca lo había escuchado. Vos lo definís, no, es que esto viene después. Vos a través de estos dos definís este. Porque vos me preguntaste si había un vector asociado a tener en cuenta A y B. Si vos haces el Claro, en producto realidad, vectorial entre estos dos, si haces el producto vectorial de estos dos, bueno, acá hay una constante, que es 1 sobre q0, no importa. La idea tampoco es hacer una teórica de esto, pero sí que veas que hay un vector que al al encontrar estos dos te da este, y este está asociado a la intensidad de la onda, que a su vez está asociado a la energía de la onda. Y para llegar a encontrar esos dos campos, vamos a usar las ecuaciones de Maxwell. Por ejemplo, una podría ser, si vos te dan de dato el campo eléctrico, esto sí está para todos y para todas. Está bueno, porque si yo les doy dato el campo eléctrico, vos podés encontrar el campo magnético. Haces el rotacional y listo. Si vos tenés que el rotacional del campo eléctrico
¿A qué era igual relación al campo eléctrico? A todos estos, ¿a qué era igual? La ley Faraday. ¿No? Si la miran con ojos de Faraday. Así es que si yo tengo este campo eléctrico y le aplico el rotacional, encuentro B. O sea, nada, paso este diferencial para allá, integro, qué sé yo, pero sale B. Ahí está la relación entre los campos. ¿Ok? Bueno, me Bien, fui de bien. tema. Perdón a todos. No, disculpe que la pregunta nada que ver igual. Bueno, nada, no importa. Bueno, a laburar. Bueno, mientras los voy dividiendo, váyanme contando algunos si quiere, si ya eligieron tema para la parte magnética. Nosotros